¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Si piensa acompañarlos en la conversación de hoy, que como sabe dura de 8 a 9 de la noche, más vale que se vaya abrigando muy bien. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hacer un recorrido por el mapa culinario de la Ciudad de México durante los últimos 100 años. Esto quiere decir que vamos a pasar del famosísimo primer restaurante importante del siglo XIX, del siglo XX, que XIX, el Silvain, hasta la Casa Rosalía, o hasta el restaurante Pujol, o al Café de Tacuba. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Sabe cómo? Gracias al talento, a la generosidad y a la minuciosidad de quien nos acompaña justamente esta noche. Se trata de nuestro amigo Arturo Reyes Fragoso. Él es autor de este libro, Agua la Boca. Claro, uno escucha estas palabras y dice, se me hace agua la boca, entonces es una guía de restaurantes. ¿Es un recetario? Tampoco. ¿Es una enciclopedia mínima de la cocina mexicana? Tampoco. Es un libro muy especial. Es un libro donde los condimentos son la historia y la literatura. Textos maravillosos escritos por autores como Artemio de Vallarispe, Federico Gamboa, Salvador Novo, José Juan Tablada, Carlos Fuentes, Abel Quesada, Carlos Monsiváis, Nacho Solares. Estoy citándolos en desorden según los voy recordando en este momento. Cada uno de ellos, cada uno de los nombres de estas personas a las que tanto queremos y respetamos, me lleva a un sitio, a un restaurante que descubrió Arturo Reyes Fragoso. Un restaurante donde pasó buena parte de nuestra historia con mayúscula y donde, por fortuna, en algunos casos, siguen pasando nuestras pequeñas historias. Arturo, te agradezco mucho este libro. Es absolutamente encantador, nos devuelve lugares de la ciudad que son de veras entrañables. ¿Cómo se te ocurrió esta especie de mapa? Bueno, realmente, como lo comentaste hace un momento, el primer impulso o la primera impresión es que era una guía. Una guía que además es algo de lo que cotidianamente me dedico. Soy periodista gastronómico. Claro. Y eso hago, además. ¿En la revista? ¿Dónde ir? Exacto. Donde soy el editor de gastronomía desde hace 6 años. Mensual, un trabajo maravilloso, realmente, en el cual cotidianamente nos encargamos a la dura tarea de reseñar los restaurantes que van abriendo pues, en la ciudad. Entonces, y aquí... ¿Pero desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de información práctica para el lector. O sea, ¿qué vamos a encontrar? ¿Dónde está? Si tienes terraza de fumadores, qué puedes comer, en dónde se ubican los horarios, lo más práctico para antojarlo y que tú decidas si vas o no vas y si vas, qué puedes pedir. Desde que eliges un restaurante, ¿piensas o te imaginas si va a ser algo importante, un punto de referencia para nosotros? Porque lo son a veces una fonda, un cafecito, hasta un restaurante de lujo. De hecho, la experiencia, por eso es conveniente hablar más que un restaurante, de una experiencia gastronómica. No se limita nada más a que sea una comida sabrosa, bien sazonada. Implica el espacio, implica el servicio, implica la atmósfera. No, implica la convivencia, cosa de la que estamos todos ávidos. Y la propia actitud con la que llevamos, la propia compañía con la que llevamos. O sea, es todo ese paquete que hace que desde el restaurante de mayor lujo hasta una taquería, reuniendo esos ingredientes, llamémoslo así, se nos pueda volver entrañable. Para encontrar estos lugares tuviste que recurrir a fuentes muy importantes, la historia. En este caso fue muy interesante porque, si bien ahorita derivé por accidente, se podría decir, haciendo periodismo gastronómico, saliendo de la universidad, estudié en la UNAM, Ciencias Políticas, mi interés estaba más enfocado al periodismo cultural en términos generales. Entonces, en eso yo lo empecé a hacer y de pronto, accidentalmente, como ocurre las mejores cosas en la vida, empecé a realizar temas vinculados a la gastronomía. Y de ahí fue cuando descubrí pues, que la gastronomía de la cocina, por supuesto que también es cultura.
Y eso ya... Bueno, la cocina es, comer es una necesidad. Preparar un platillo es una forma, es un mundo. Exacto. Es un mundo, exactamente. En el año 2000 obtuviste un premio importante por la mejor columna culinaria en la prensa nacional. Hubo un concurso que no se ha vuelto a repetir, que organizaba la Cámara de Restaurantes y el Gobierno del Estado de Chihuahua, con el nombre de un autor un tanto olvidado que es maravilloso, y era un gran sibarita, José Fuentes Mares. Ah, claro, y un gran amigo. Él, entonces, en aquel tiempo se lanzó ese concurso y tuve la suerte, precisamente... En Chihuahua fue esto, sí, un autor chihuahuense, murió en 1986. Sí. Y en su honor hubo este concurso sobre la labor realizada ya en aquel tiempo, sobre ya lo que hacía. Entonces lo hacía en la revista Actual. De la editorial. Estuviste 10 años. Sí, y además hay una formación, es importante señalarlo, cuando la dirigía este entrañable personaje que recién murió, Armando Ayala. Y yo quiero justamente enviarle a su familia nuestras más sinceras condolencias y decir que nunca olvidaremos a Armando, un hombre solidario, muy trabajador, muy atento de sus colaboradores, que hizo durante mucho tiempo libros, compendios, y desde luego fue director de una revista importante para nosotros que fue Contenido. Y que me enorgullezco haber colaborado en la editorial que él fundó. Yo también con mucho gusto fui su colaboradora y afortunadamente su amiga. Pero estábamos diciendo en qué fuentes te basaste para hacer este libro. Tuviste que recurrir a la historia. Algunos de nuestros amigos que nos acompañan dirán, ¿pero qué tiene que ver la historia con la Casa Rosalía o con lugares que ya no conocemos, como por ejemplo La Bombilla o el Silvain o el Gambrinos? Gambrinos, así es. El enfoque, el hilo conductor, o sea, fue la literatura. Fue ¿no? intuitivo, pero además fue descubrir o tener presente, hacer presente que el restaurante, aparte de todo lo que platicamos, es un escenario. Es un personaje de la ciudad. Entonces, al darle este hilo conductor de la manera como diversos autores, maravillosos, recurrieron al restaurante como escenario de historias, que era a la par de describir su atmósfera, su mobiliario, lo que se come. Este toque, este sazón literario lo redimensiona, le da otro sazón y hace también, resalta este elemento importante de la ciudad, estos espacios de la ciudad en los que no solo se va uno a alimentarse. En los restaurantes se ve, o sea, yo fui el primer sorprendido, han servido para todo, desde encuentros amorosos, negocios, hasta golpes de Estado. Vida familiar, golpes de Estado e historias tan terribles justamente como la que vimos que ocurrió, que tiene que ver con uno de los momentos más dramáticos de la Revolución Mexicana. Y lo de Gambrinos sí. es impresionante. Aquí en este caso, bueno, la historia lo aborda, seleccioné... en lo personal, la novela que a mí más me gusta de Ignacio Solares, Madero el Otro, sí. Que redimensiona, relanza, revitaliza la novela de la Revolución. Pero es un hecho escalofriante por la precisión con que fue realizado. Sí, es un golpe de Estado de Güero. La sangre fría que describen de la traición, la manera como hacen preso al hermano del presidente Madero, y bueno, y ese tan solo fue el inicio de este drama salvaje que terminó en un virtual linchamiento. Pero una traición fría, calculada, que además uno puede imaginarse el espacio, los manteles blancos, el menú, absolutamente todos los vinos, los platillos que se van a servir. La charla, como la sobremesa. Totalmente con los natural. Sí. Y de pronto irrumpen a tomarlo. Por eso, esta historia, además de que así se acostumbraba entonces, oiga, qué bonita pistola tiene, déjeme verla, y demás, bueno, porque le vamos a obsequiar. Bueno, otra. Pero también era un poco ingenuo darle su pistola a Huerta, ¿no? Y decir, déjemela tantito, Es que se supone que está en una comida de reconciliación. Además, porque se cuenta que le dice, bueno, déjame verla porque le quiero obsequiar otra mejor. Algo que dice ahorita, se supone que es una comida de reconciliación.
la comida te da una sensación de placidez, te vuelve como más amigable. Te baja. Era necesario que fuera una comida. Una cena hubiera sido distinto y un desayuno, por supuesto, que imposible. Los desayunos, de hecho, que se plantea, que fue famoso, los famosos desayunos en Samos de Madero. Tú hablas de los azulejos, sí, justamente. Ahí la política nacional durante muchas décadas se resolvió en los gabinetes a la hora del desayuno. Eran los famosos desayunos de negocios. Y algo de la literatura también. Bueno, también ese espacio, Novo lo describe muy sabrosamente, era el lugar de los dandies en los años 20, porque además Sanborns en aquella época representaba, era una combinación muy interesante porque en este espacio colonial maravilloso representaba a su vez la modernidad que irrumpía después de la violencia revolucionaria. Pero también era un meso de encuentro y un sitio para trabajar en cierta forma, Elías Nandino, Enestrosa. Era la segunda oficina de políticos, intelectuales y empresarios. Ahí iban a ponerse al tanto a poner tanto las noticias del día, a discutir, a arreglar, Era un foro público. Completamente. Y ya de ahí salían hacia pues ya entrada la mañana, pues continuaban a hacer sus labores oficiales, por llamarlo de alguna manera. Pero ya habían arreglado el mundo. Pues. Yo tengo que decir algo, en esos restaurantes donde había intercambio de ideas, donde había la posibilidad de una convivencia realmente más profunda, no había ni música de fondo ni televisión. Eran distractores, sí, completamente. Ahí... No podía haber, pero lo subrayo porque ahora hay muchos restaurantes donde las personas tienen 4 pantallas. Están sentadas comiendo, cada uno ve una pantalla y aparte saca el celular para estar hablando o mandar mensajes. Mensajear. Es decir, hay otra idea de la convivencia. Aunque a la fecha existen restaurantes que prescinden decididamente en tener esos distractores. O sea, deciden eliminar todo distractor, toda pantalla de televisión. ¿Por qué? Porque eso distrae el acto de comer y de convivir en torno a la comida. Que eso es parte importante de ese gozo también. La comida no solo ese placer que te da el ingerir un alimento bien preparado, sino el compartirlo con otra persona o con varias. Finalmente. ¿Sabes qué? Yo quiero compartir esta hora, como todos los viernes, con nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven a través de las frecuencias de Canal 11. Estamos esperando sus puntos de vista, sus opiniones, y desde luego me encantaría, que me dijeran cuál restaurante es para usted entrañable, qué significa para usted una cafetería, una lonchería, un restaurante modesto donde haya ocurrido algo importante de su vida. Yo creo que todos estaremos siempre lamentando la desaparición de algunos lugares como el Prendes, que era un lugar absolutamente maravilloso. Vamos a ir un corte y regresamos con nuestro invitado de esta noche. De pensar que voy a hablar con él se me hace agua a la boca. Seguimos conversando aquí en nuestro estudio de Canal 11 con Arturo Reyes Fragoso. Él es crítico culinario, es un título muy importante, es comunicador, es cuentista. Tienes un libro que a mí me interesa mucho que es 12 Boy Scouts Felgueres e Ibargüengoitia. De eso vamos a hablar después. Muy bien. Pero por lo pronto quiero que sepas lo que te están diciendo nuestros amigos que nos acompañan este día. María de Lourdes Carvajal dice quisiera que mencionaran dónde podemos comprar el libro. Bueno, ya está distribuido en las librerías Educal, también, las que existen. No debería estar en todas partes. Debería. La distribución es... Porque Educal son librerías preciosas, pero son muy remotas, muy distantes. Y yo creo que este es un libro que debería estar en manos de todos nosotros. Te agradezco el comentario. Sí, así es. Sé que está en Educal, sé que está en las librerías Porrúa y también en las librerías Gandhi. Perfecto, o sea que nos estamos acercando. Sí, es accesible. Perfecto. Ahora, pertenece a una colección muy bonita de mini historias. Yo no la traje toda porque quería concentrarme justamente en tu libro. Y es editorial Uva Tinta, ¿verdad? Así es. Perfecto, para que la puedan reconocer.
Miguel Ángel Pérez quisiera felicitar a la señora Pacheco por su programa y a su invitado Arturo Reyes Fragoso y les deseo muy feliz año. Igualmente, don Miguel Ángel, que tenga un año muy bonito y ojalá que nos encontremos con mucha frecuencia aquí en nuestro estudio de Canal 11. María del Rocío Martínez Carrillo quisiera felicitar a la señora Pacheco por su programa y le agradezco que cada vez es una delicia, es un orgullo para México su presencia en la televisión mexicana. ¿Sabe lo que es un orgullo tener a tantos trabajadores mexicanos, a tantas personas esforzadas que dedican su tiempo a la investigación y a darnos el resultado de esa investigación en libros tan bellos como este, Agua a la boca? ¿Hasta qué punto, bueno, uno se inspira en lo que lee? En cierta forma somos lo que leemos, hacemos como escritores, damos la consecuencia de lo que hemos leído. ¿Hasta qué punto este libro, Agua a la boca, tiene que ver con la historia de la Ciudad de México que escribió Novo en este libro sobre la cocina mexicana? Reconozco una influencia importante, sí, como te comentaba fuera del aire, en esta revisión fue gozosa, o sea, muchas cosas ya las tenía detectadas, otras fue buscarlas, fue hacer relecturas también ya con un objetivo muy específico, pero en el caso de Novo llegué a la conclusión de que, bueno, de las muchas cosas que es nuestro gran escritor gastronómico, es Salvador Novo. Era una persona capaz de hacer de una receta de cocina una inolvidable página literaria. Te estaba yo comentando que leí en alguno de los tomos de los sexenios justamente una receta sobre chiles rellenos. Sí, cocinaba. Y además cocinaba muy bien. Sí, y además se enteraba y además tenía un gusto muy especial por justamente esa comunicación. Él nos da datos muy interesantes en tu libro. Por ejemplo, que el primer restaurante o el primer antecedente de restaurante aquí data de 1575. Todavía prácticamente sobre las ruinas de Tenochtitlán. O sea, en este caso, él registra el dato de la primera concesión, llamémosla como un término contemporáneo, para que un español abra un establecimiento para ofrecer a los viajeros alojamiento y comida, o sea, el antecedente del restaurante. Sí, pero era una comida muy especial. Ahí se cocinaba, según tengo entendido, como si fuera una fonda, lo que los viajeros llevaban, o bien un solo platillo que era la especialidad. Entonces Novo dice, la diferencia entre estas fondas y el restaurante es que el restaurante tiene un menú. Tiene una carta, tiene opciones. De hecho, Novo lo describe muy bien. O sea, el concepto de restaurante, tal como lo conocemos en la actualidad, es muy reciente. O sea, bien aparejado en México prácticamente. ¿Del Silvain? No, o sea, un poco antes, bien aparejado con la vida independiente de México. Cuando empiezan a llegar muchas gentes de afuera. Exactamente, se abre el país a los visitantes extranjeros, a los viajeros como tal, franceses, ingleses, alemanes, y entonces en esta dinámica surgen hoteles, surgen para atenderlos y surge el servicio de ofrecerles la comida mexicana para un paladar nuevo. Puede ser una experiencia muy ruda, realmente. Entonces empiezan a ofrecerles platillos franceses, alemanes, su propia gastronomía, pero no solo limitado a los huéspedes. ¿En la versión mexicana o no? No, en principio. O sea, o en este caso, adaptado. O sea, recordemos que muchos ingredientes de una receta de otras gastronomías no es fácil aplicarlos al 100% porque no siempre se tienen todos los ingredientes originales a la mano. Entonces, de ella surge lo que hoy se llamaría cocina fusión. Entonces, pero aquí lo interesante es que empiezan a ofrecer platillos de otras gastronomías, pero no limitados a los huéspedes, sino que lo abren tanto a los huéspedes como al público general. Entonces, ese es el antecedente de lo que hoy es el restaurante, de lo que conocemos. En esa evolución, ¿qué pasa con el pulque frente a los vinos? Algo muy interesante. El pulque hasta hace un siglo era la bebida dominante en México. Incluso lo que comentabas de la colección a la que pertenece el libro, hay otro que publica el propio editor, Jorge García Robles, sensacional porque él recoge las visiones las visiones del siglo XIX de la comida, tanto de escritores nacionales como de viajeros extranjeros, y en el caso de los viajeros extranjeros es unánime la sorpresa, a veces hasta de rechazo que generaba el pulque.
Entonces una cosa que los dejaba sorprendidos, algunos lo rechazaban, no lo asimilaban, otros como la marquesa Calderón de la Barca al principio, después le agarró el gusto, además, después le parecía sensacional, así. Le faltaba un grado para hacer carne. Pero además consignan de que el pulque se consumía todavía en mayor cantidad, ya no digamos que vinos y licores, que el agua misma. O sea, entonces estaba presente. ¿Qué ocurre? Bueno, era un alimento realmente, ¿no? Era un alimento, era un revitalizante, era muchas cosas y, bueno, se desarrolló una industria muy importante en el siglo XIX en torno al pulque. Las haciendas pulqueras, las productoras, los ingresos, los impuestos que estos generaban, o sea, nos hablan de la importancia de consumo cotidiano que llegó a tener, que fue después, se cuenta, prácticamente boicoteado por los cerveceros, por la industria de las cervezas. Claro. E incluso, que todavía se dice a la fecha, soltando historias que se antojan pues, incluso de negras, pues, sobre la forma de producción, de que se empleaban materia fecal sí, para curarlo, y que si era poco higiénico y demás. Lo bullearon, como ahora se diría actualmente. Y fue sustituido por el consumo de cerveza. De un tiempo para acá existe un incipiente boom del pulque, o sea, por un lado sobreviven algunas pulquerías tradicionales, sí, que como espacios son maravillosos. Como La Risa, por ejemplo. Bueno, yo hace poquito tuve oportunidad de conocer, está en la mera esquina del eje central y el eje 8 sur, la Paloma Azul. Ay, que es maravillosa. Que yo la ubicaba sí, desde que regresaba de la secundaria, bajaba ahí. Preciosa. Y pues bueno, de hecho, hice un ejercicio. En ese libro de Jorge García Robles hay una descripción de una pulquería mexicana que data de 1825, que es prácticamente la misma, o sea, está describiendo una pulquería actual 2 siglos después. Y el ambiente de la pulquería por sí solos, a los personajes que confluyen, la atmósfera, la decoración, todo lo que se respira adentro, se ha vuelto muy atractivo a una nueva generación de consumidores. Pero además pasa algo muy curioso, son los jóvenes los que están asistiendo a las pulquerías. Así es, y además, existe, no es tan fácil entrarle a un pulque natural. O sea, no, hay que saber tomarlo, supongo. Se requiere un entrenamiento de paladar, llamémoslo así. Pero la parte de los curados, aparte de los tradicionales, de apio, de piñón, de frutas, empieza a haber otra variante contemporánea, curados de galleta Oreo o incluso hasta coctelería con pulque. Empieza también a evolucionar. Bueno, vamos paso a paso. El hecho de que se haya incorporado a la gastronomía mexicana una serie de platillos que venían de fuera, ¿influyó en la vitivinicultura o no? En el caso de México, mi percepción, no como tal. O sea, en este caso... Sí, porque había que acompañar esos platillos con vino, porque si se rechazaba el pulque... Es que se acompañaba, aquí en México se hacía más con el pulque y posteriormente, en el siglo XX, era más con la cerveza. Había una parte, digamos, muy tradicional, que sí era con vino, pero era reducido. En mi experiencia profesional, pues me tocó atestiguar también, estamos también viviendo un boom también del consumo y de la cultura de vino, pero que es relativamente reciente. O sea, yo he visto, digamos, de unos 15 años para acá, por ubicarlo, que se empezó a promover entre el gran público de que, bueno, una botella de vino te puede redimensionar hasta un pollo rostizado. O sea, ya no solo se limita a descorcharlo en las grandes ocasiones o en los grandes restaurantes. Hablando del pollo rostizado, tú cuentas en el libro una de tus primeras experiencias infantiles en un restaurante. ¿Te pareció muy elegante pedir pato al orange? Sonaba muy elegante en la sonaba divino. Pero para un niño, pues simplemente sabía pollo rostizado con orange. Con refresco de naranja. Con Misión Orange. Fue una experiencia bonita. Hablando de tus experiencias personales, escribiste este libro frente a las tortas de Don Polo, que también aquí mencionas las tortas Armando, que son otra forma de gastronomía sensacional. Sí, de hecho tengo
la suerte de vivir a un par de cuadras. ¿En Avenida Tacubaya? No, en las de... ¿En la sucursal? No, en la matriz, la de los multifamiliares. Que es maravillosa, esa es la buena. Por ahí pasamos y todos anhelamos detenernos, pero nunca hay dónde estacionarse. Todos anhelamos detenernos un momento y yo lo voy a hacer para dar paso a las llamadas de ustedes. ¿Qué les parece? Soad Abolcén, espero estar pronunciando bien el nombre, dice: los restaurantes extrañables para mí son la Superleche, que ya en ese edificio y en mi niñez y juventud, el Moro por los famosos que son sus churros y el Prendes ya desaparecido. Pero tú hablas aquí de La Blanca, que es un café maravilloso. El próximo año cumple su siglo, un siglo de vida. Es absolutamente. Ver esos agentes viajeros que llegan, o a las familias que llegan del interior de la República y se sientan a pedir el café con leche y los tamales. Y los bizcochos y las absolutamente. conchas. Es decir, tomas en cuenta lo que me gusta. Una de las cosas que me gusta mucho de tu libro es que te vas a todos lados. O sea, no excluyes, ahí insisto en la Casa Rosalía porque es quizá uno de los lugares más modestos que hay y más entrañables por otra parte. Uno se los apropia, uno los vuelve entrañables, ayuda a la buena comida, ayuda al buen servicio, pero finalmente esos espacios propician historias personales que te casas con ellos. Pero además entras a La Blanca y tú recuperas una atmósfera de los 40 o de los 50 tal vez. Pues yo creo que yo no tengo 50 mobiliario. segundos, no tengo nada de tiempo para quedarme aquí, tengo que hacer un corte, regreso enseguida. Bueno, de tanto conversar con nuestro invitado de hoy, Arturo Reyes Fragoso, de verdad se me hace agua la boca de pensar en los platillos de ciertos lugares. Se me antojó, insisto, ese café con leche con tamales que venden en La Blanca, o a lo mejor me hubiera gustado volver a comer un filete chemita en Prendes, cosa que ya va a ser un poquito difícil. Pero lo que no es difícil es retomar la voz de usted, que entra aquí a nuestro estudio a través de las líneas telefónicas. El señor José Antonio García dice: toda la familia Arce Marín, nunca nos perdemos el programa de la señora Cristina Pacheco. Muchas gracias. Le mandamos muchos besos y abrazos. Así como me gustaría que su invitado nos dijera cuál es el enfoque entre comida dulce y picante. Entre comida dulce y picante. Bueno, en este caso, la gastronomía mexicana, bien sabes, se caracteriza. Decía hace rato que, bueno, que puede ser una experiencia muy ruda para paladares ajenos, ¿sí? Yo le llamaría por este condimento, o sea, yo lo englobaría en principio, que es esta parte picante o muy especiada. Un mole, finalmente, que es un platillo netamente barroco, ¿sí? Conlleva eso. Sí, Arturo, pero mucha gente, muchos extranjeros que vienen se enamoran de México a través de la cocina. Superado esta primera impresión, o sea, quedan cautivados. Y esta parte de comida dulce, asumo que no hablamos necesariamente de los postres, sino de platillos fuertes, ya con este toque dulzón, que los puede, por un lado, los puede aportar, y que sí existen, el manejo de las frutas, sí, que intervienen. Aquí sí también ya entra de unos años para acá esta irrupción de otras gastronomías y la fusión misma la tropicalización que le hemos dado aquí en México. Pienso, o sea, me viene ahorita a la cabeza, bueno, pues el sushi, como tal, la cocina oriental, que además, bueno, tiene, que te gusta, no más de 3 décadas. Sí, pero el sushi lleva ahora en algunos lugares chile serrano. Y mango, eso es fantástico, y fruta, ¿no? Sí, entonces fue esta apropiación, esta tropicalización y adaptarlo a nuestro paladar. Te piden también que hables un poquito de los restaurantes antiguos de donde nacieron las recetas de cocina, y en ese sentido hablábamos de la Hostería de Santo Domingo. Bueno, que presume, con orgullo, sí, de manera legítima, ser el restaurante decano de la ciudad.
En este caso, si mal no 1800 y tanto, ¿no? 1865, si mal no me... Sí, y funcionando ininterrumpidamente. Y en este caso, se le considera la fecha la Catedral del Chile en Nogada, que además tiene la ventaja de ofrecer, de ser un platillo que lo ofrece todo el año, no nada más de temporada como es tradicionalmente. Pero eso es peligroso, me decía una persona especialista en cocina, porque los ingredientes varían durante toda la... Si por algo se hace en septiembre, porque se dan ciertas naranjas, ciertas granadas y demás. Si entramos Nicolás López Maldonado, felicito a la señora Pacheco y a su elocuente invitado. Con su plática abre el apetito de conocimiento. Pues yo de veras lo invito a que se acerque este libro, Agua a la Boca, y no deje de mirar, por lo menos en la librería, esta historia de la cocina mexicana de Salvador Novo. Es una absoluta delicia. Literalmente. Y déjeme decirle que nuestro invitado, que es muy atento, como yo mencioné, sus libros de cuentos me acaba de traer como por milagro, porque lo acompaña un ángel, por supuesto. 2 artistas en pantalón corto, Ibargüengoitia y Felgueres Scouts. Alguna vez hablé con Felgueres, a quien tanto estimo y quiero y admiro, y desde luego a su lado está Meche, a quien le mando un abrazo muy cariñoso. Hablamos de su experiencia como scout y fue muy importante en su trabajo como artista plástico. ¿Qué es lo que te decidió a ser un cronista y un crítico culinario? Como te digo, fue por accidente. Fue por accidente porque de pronto yo empecé saliendo de la universidad, yo estudié Ciencias de la Comunicación, periodismo. Lo sé, pero estudiaste, es decir, ¿encontraste algo, un sabor, un libro, una imagen? No, empecé a fuerza de los encargos, sobre todo en la revista actual, de Editorial Contenido, donde ¿Hacías entrevistas? Empecé a hacer entrevistas con gente vinculada al mundo de la gastronomía, que fue descubrir o que se me revelara en su magnitud la riqueza del ambiente. En este caso, que platicaran sus historias, sus motivaciones, todo el entramado que existe en torno al arte de cocinar y de comer. Yo creo que se ha revalorado, se ha reivindicado muchísimo. Yo me acuerdo que solamente las revistas femeninas traían recetas de cocina, empezando por La Familia. Era muy tipo era muy importante. La receta de la tía. Luego venía de relleno en el periódico, en Excelsior, un platillo de hoy, creo que se llamaba, no me acuerdo cómo, pero ahora hay secciones completas de restaurantes, hay canales y secciones completas de recetas y de guías y te dicen dónde encontrar tal platillo y demás. ¿A qué se deberá esta especie de boom? Es un boom como tal que me tocó con la generación actual de que los que hacemos periodismo gastronómico, nos cogió de alguna manera de sorpresa el de pronto cómo se revitalizó el interés por el disfrute de la comida, por este disfrute sensorial en todos los sentidos de la comida. Uno va perdiendo muchas cosas, nos hemos sentido muy afectados en muchos sentidos, en México y concretamente en la Ciudad de México, como que queremos recuperar ciertos sabores para sentir que seguimos en familia, en la mesa familiar. En el contacto humano, yo lo extendería. En la mesa familiar con los amigos, si recuerdas, hay otro pasaje que te disfruto mucho, de estas grandes comilonas que hacían los divinos en Bellinghausen a finales de los 50. Y aquí recordamos a José Luis Martínez, por supuesto. Ali Chumacero, que estaba también con él. Abel Quesada. Fue Ali el que le puso el nombre de los divinos, ¿verdad? Sí, sí, eso lo consignaba Abel Quesada. Era un grupo muy interesante y el personaje de Hermann Bellinghausen, el fundador, es interesantísimo. Sí. ¿Por qué no les cuentas a nuestros amigos quién era este personaje? Bueno, se cuenta, esto lo registra Carlos Tello, cuando hace esta crónica de su familia, el exilio, que es toda la crónica de Porfirio Díaz y su familia. Él cuenta cómo pues el cocinero del castillo de Chapultepec, un señor Bellinghausen, pues sale de pleito con Carmelita, con la esposa, porque decía que no le salían las cuentas. No le salían las cuentas, a ver qué pasó con el mandado y demás. El otro indignado los manda a volar y abre su restaurante. Estamos hablando en la primera década del siglo XX. Sí. Y lo abre donde a la fecha existe, en la zona rosa, en el momento que La Juárez era un barrio completamente aristocrático. Y
la fama, esto es algo similar al propio Sylvain, lo antecede. La fama de donde trabajó empieza a capitalizarla en torno ya a su negocio propio, que se mantiene y que a la fecha existe ya con otros dueños y demás, pero con el paso del tiempo se volvió el sitio que ese pasaje refleja también otro aspecto muy importante, el de la tertulia. El de la tertulia en torno a la comida y de la bebida, y que después se corrían unas parrandas memorables. Pues los divinos aceptaban todo menos mujeres. Sí. Eso es muy interesante. Creen ellos estar conversando como si fuera un salón de fumar de antes del siglo XIX. Como una cantina. Como una cantina, que elogiaba mucho nuestro amigo, un amigo que tengo presente en este momento, pero más presente tengo en este momento, Renato Leduc, por supuesto, estaba hablando de él, elogiaba mucho la cantina como un punto no para beber, sino para conversar entre hombres. Él decía, en la cantina estoy libre porque hablo con los señores de fútbol o de toros, y él no decía groserías, ni bebía. Iba simplemente por tener hombres con quien hablar de y podía ser alguien cosas, que conocía en ese momento. Además. De temas de actualidad, digamos, ¿no? Tenemos llamadas de María Aurora Aguilar, dice, muchas felicidades a la señora Pacheco, le deseo un feliz año. Igualmente, señora. Quiero comentar que mi esposo y yo hemos tenido que huir de muchos restaurantes mexicanos por el ruido que hacen los conjuntos musicales que van desde mariachis norteños y de pilón la tele. Transmiten el fútbol. Ojalá que los dueños pensaran un poco en eso para permitir que los comensales disfrutemos la deliciosa cocina mexicana. Arturo Pérez Puente, estoy encantado con el libro que están presentando, tomando en cuenta que el Distrito Federal es una megalópolis multicultural. ¿Tiene pensado hacer un segundo libro? ¿Qué nos puede comentar sobre los dulces típicos mexicanos, de los que hablas aquí muy poco? O nada, casi. Ya se me olvidó. O sea, efectivamente, fue difícil el centrarlo. O sea, sí, era dificilísimo. Porque también dicen, oye, ¿por qué tal lugar? Bueno, porque eso entra en cantinas. De hecho, la colección tiene otra antología de cantinas. Claro. Y otra cosa distinta son los bares. Por ejemplo, alguien te cuestionó por qué no habías incluido a Alfonso Reyes, que tiene ese libro tan interesante, el de Fogón y... Memorias de cocina de bodega. Sí. Que sí lo revisé, que obviamente lo disfruto mucho, precisamente porque don Alfonso, gran sibarita, además. Sí, claro. Pero no los entra, y lo lamento, y me dolió no poder encontrar algo donde incluirlo, no los entra sobre la Ciudad de México. Hablan tanto en gastronomía como en general, como también de restaurantes de España a principios del siglo, donde radicó en su momento. Entonces, y lo que fue algo similar que me pasó con José Fuentes Mares, que tiene un libro maravilloso, que es La Nueva Guía de Descarriados, que habla de diversos temas gastronómicos, pero no pude hincarle el diente en este enfoque. Con ese sentido, exacto. Jesús Martínez, de parte de mi mamá Guadalupe González Martín, saludos a la señora Pacheco, es fiel admiradora y vemos todos sus programas. Muchas gracias, de verdad. Julio Ortiz, quiero felicitar a la señora Pacheco por su programa. Cada viernes se aprende algo nuevo. Feliz año nuevo. Felicidades al señor Arturo Reyes. Pues sabe que yo también por eso vengo con tanto gusto. Aprendo algo nuevo, algo que me hace entender un poco mejor nuestro país. Y si viéramos la riqueza, por ejemplo, gastronómica de que disponemos, nos quedaríamos absolutamente maravillados. Y algo de eso se vislumbra en este libro que nos da muchas reseñas y muchas cosas. ¿Qué se necesita para ser un crítico culinario? ¿Saber comer o saber cocinar? Tener curiosidad. O sea, en este caso, retomo nuestra experiencia infantil, el típico cuadro de decir, no me gusta, pero ¿cómo no? ¿Por qué no te va a gustar si no lo has probado? Tener esa apertura, tener esa predisposición a, pues como lo diría el personaje de Ratatouille, sorpréndeme, déjame, y a veces puede no funcionar, pero otras veces genera experiencias maravillosas. ¿Tú opinas que donde empieza la carne asada termina la civilización? Te lo digo porque muchos restaurantes están ofreciendo como gran platillo justamente la carne asada. Sí, fue un poco excesiva la frase de Vasconcelos, ¿sí?, cuando hizo eso. De hecho, bueno, contextualizado, yo ubico, nos tocó vivirlo también.
Yo reconozco en, bueno, los inmigrantes del Cono Sur sudamericanos que empezaron a abrir, hará cosa de unos 20 años, estos restaurantes de cortes argentinos que nos descubrieron al paladar mexicano. No tengo un corte argentino, solo tengo un corte en Canal 11. Ahorita regreso. Muy bien. Ustedes siempre están presentes aquí en nuestro estudio de Canal 11. De verdad, están con nosotros. Por lo pronto, Laura Ruiz Mondragón dice para el señor Arturo una pregunta. ¿Me puede recomendar un buen restaurante en Xochimilco? Creo que se llama Los Manantiales, ¿no? Me parece que sí. Sí, en este caso, bueno, ahí más bien yo me iría por la experiencia del poder comer durante el trayecto de las trajineras. O sea, ese conjunto, o sea, ese contexto y esa escenografía, llamémoslo así, por con sí el sola, arroz. por sí sola vale la pena. Ojalá que nunca nos ofrezcan pizza ahí. Por lo menos digo, porque nunca falta, ¿no? Clara Segura quería saludar a Arturo y estamos pendientes de todo su trabajo desde Georgia, Estados Unidos. Gracias. Esperamos verlo más seguido en este tipo de programas. Le mandamos un gran abrazo. Gracias. Silvia Gamis, quiero saber si el autor conoció al pionero de la comida rápida, se llamaba Sidralí. Bueno, creo que no, porque él nació en 67. No me tocó, he oído yo eso. Sí fui, iba a la Alianza Francesa a estudiar. Y al salir, cuando había fortuna, es decir, cuando teníamos un poquito de dinero, comíamos las medias noches, que como le decía Arturo, eran los panes con apenas un filito de jamón, un poquito de mayonesa y un poquito de mantequilla y una gota de mostaza, y eran deliciosos. De ese lugar me platicaba Ángeles González Gamio, que también iba, y ella me recuerdo que me comentaba que el nombre venía que ahí ofrecían sidrales. El refresco. Pero los sidrales. Era delicioso. Los chiquitos. No, y lo hacías rendir. Y competías con tus hermanos a ver a quién le duraba más. Era muy divertido. María del Carmen Knight Ávila, creo que así se pronuncia. Sobre la pregunta que hizo, para mí serían los churros El Moro, porque ahí iba cuando pequeña con mi papá cada vez que íbamos al centro y me trae muchos recuerdos. Y actualmente sería la cafetería Yequemir, porque cada vez que voy al centro llevo a mis hijas. Felicidades a todo el equipo de Conversando. La cafetería Yequemir no la conozco. De café árabe, también estamos del centro. ¿Pero dónde está? Ahí va, ya se volvió, bueno, ya es una cadena. Ya tiene una cadena, pero en el centro está, son digamos de los principales de café árabe. Y además, ahorita que mencionan el Moro, no olvidemos que tiene el mérito que está abierto desde 1935. Yequemir, pues lo tomo en cuenta. Pero además abre los 365 días del año, las 24 horas del día. Ay, me parece maravilloso. ¿Cuál será? ¿Dónde estará la matriz? Ese es uno solo. Está sobre Lázaro Cárdenas, antiguo San Juan de Letrán, a un par de cuadras de la Torre Latinoamericana. Perfecto. Ah, es que aquí pusieron Yequemir. Es que Café El Emir. Berta García Salanueva dice, en el taquito en la calle del Carmen, mi marido me pidió ser su novia. La noche era acompañada por un trío, tocaron Mi Fascinación y Nocturnal. ¡Qué maravilla! Esto solo puede ocurrir en el taquito, que es uno de los lugares más deliciosos de toda la ciudad. En todos sentidos, por la gente y demás. ¿Cuántas cosas de la vida familiar ocurren? Tú hablas mucho de las experiencias del 10 de mayo, de tu experiencia del 10 de mayo, de andar por toda la ciudad, buscar un restaurante donde comer, donde celebrar a la cabecita blanca sin reservación y con aquel pato que te tocó, creo que te tocó ese día. Miguel Ángel Yagues, me gustaría felicitar a la señora Pacheco por su programa y por su invitado Arturo y decirle qué bueno que esté sacando este tipo de propuestas culinarias. A mí me encanta la idea. Yo te aseguro que muchas de las personas que nos están acompañando van a salir volando a tomarse un cafecito al Emir o a comprar unos tacos o una torta. Por cierto, es un alimento maravilloso la torta. O sea, viene ahí todo incluido. Y además, es el plato prácticamente. Pero además, hablemos de las variables de tortas que hay. ¿Qué me dices de las tortas, Armando?
¿Qué tan importantes han sido en la gastronomía mexicana? Si se pueden incluir en ese renglón. Bueno, de hecho, podemos decir que las tortas Armando y sobre todo la crónica que hace Artemio Valle Arizpe de las tortas Armando es un texto clásico de la gastronomía. Lo trae Novo. Es el más citado pues en esas historias y puedo aventurarme a decir que fue gracias a don Artemio que colocó no solo las tortas Armando, las tortas mismas se deben, la trascendencia y la fama de las tortas se debe casi a esa crónica. Y esa descripción que hace de esa forma ceremoniosa de prepararlo, de cómo le encargaba a la anciana al lado, sentada así casi como una estatua que sirviera la chía para acompañarlo, y cómo se volvía la forma para alimentar a los estudiantes del centro histórico. A la fecha sigue siendo un referente gastronómico de la ciudad, de la comida popular. Hablando del centro histórico, yo te agradezco que hayas tomado muy en cuenta las referencias a la comida mexicana o a los lugares, mejor dicho, al lugar concretamente en Federico Gamboa. Wow, o sea, que además el personaje, hablemos como tal, del propio don Federico, también es fascinante. No solo, bueno, obviamente por Santa es la parte con mayor referencia, pero además, y aquí me tocó revisarlo, él fue durante los festejos del centenario, en 1910, él era el encargado de coordinar los festejos por parte del gobierno de Porfirio Díaz, que básicamente fueron gastronómicos. O sea, digo, no sé cómo no acabaron indigestos porque prácticamente se aventaron semanas y semanas organizando banquetes, lunch, en los principales restaurantes de la ciudad y por supuesto en Palacio Nacional. Porque en este caso no solo eran los que ofrecía el gobierno, sino a las delegaciones que invitaron, que eran casi una treintena de Francia, de Alemania, de Japón, de Argentina. Bueno, pues cada una la agasajaban, pues, pero además los otros le correspondían. Entonces era el banquete de ida y el de regreso. Y para eso echaron mano de los principales restaurantes de la ciudad, Silvain, Gambrinus, el propio Palacio Nacional. Hay una crónica muy detallada que habla de un banquete monumental que hicieron en las instalaciones de la antigua, de lo que era la cigarrera La Moderna, en la zona donde está hoy el mercado de San Juan, que donde se consigna hasta la cantidad de cubiertos, de platos, la cantidad de comida, de verduras que se emplearon, por no hablar de los vinos y el coñac, que se emplearon para agasajar algo así como a 2,000 comensales. Entonces, se la pasaron comiendo de todo ese mes de septiembre. Mencionaste el mercado de San Juan y yo creo que es el gran jardín de las delicias. Físicamente es una experiencia ir ahí. Nada más ver los puestos de hongos. Transitar. Es absolutamente maravilloso. Ver los pescados, ver a las verduleras que tienen las verduras y las frutas como si fuera un cuadro de Olga Costa. Completamente. ¿Consideras la posibilidad de estudiar algo sobre los mercados? Por sí solo es un tema, o sea, sí efectivamente, y lo que se come dentro de los mercados es un apartado aparte. De hecho, debes de conocerlo, en el mercado de San Juan es muy famoso y es maravilloso. Hay un puesto de la Jersey, que son tortas, bueno, son baguettes, son tortas. ¿La Jersey? Así es, que está, bueno, ya la matriz está dentro del mercado de San Juan, entonces son unas baguettes con queso manchego, con jamón serrano. ¿No será la holandesa? No, es que la holandesa es una maravilla. No, esta ha trascendido. Entonces, tú imagínate, tú puedes comer dentro del mercado parado, ¿sí? Una baguette como de este tamaño, bueno, y porque aparte tienen una carta que puede ser hasta un jamón bellotero, o sea, tienen baguettes de 100 pesos a 3,000 pesos. Así. ¿Pero qué tiene la de 3,000? Jamón bellotero y queso manchego curado, así del más excelso, importado y demás. Tienen esa gama y debe haber gente que lo pide porque lo tienen en la carta. Me conformo con una de 100 si es el mercado de San Juan. Siguen siendo maravillosas. Y habría que conservar este lugar tal como está. Lo digo, perdón,
pero oí que alguien pensaba remodelarlo y ponerlo muy al estilo europeo y demás. Yo creo que cambiar este mercado es tocar un punto importante de nuestra memoria. Un elemento de identidad de esta ciudad. Hasta las gorditas que venden afuera son importantes. Claro. Son deliciosas y muy peligrosas. Nos queda poco tiempo. Raúl Méndez, felicito a la señora Pacheco. El programa está padrísimo. Sugiero que hablen también de las cantinas tradicionales del Distrito Federal. Oiga, hay algunas que son centros gastronómicos absolutamente maravillosos. Es que una cantina es para ir a comer. El pretexto es la bebida. En la cantina se come. La botana. Por supuesto. Hay un lugar que te quiero sugerir, que está en López 101 en el centro, se llama Super Cocina Mi Fonda. Ahí hacen una paella y unos callos absolutamente deliciosos. El dueño es un hombre que yo creo que es un ángel, es don Jesús, a quien le mando mi cariño, mi admiración y mi agradecimiento. Y desde luego a este equipo de trabajadores que es sensacional. La fachada es verde, las bancas son corridas y verdes, el lugar es pequeño, pero es tan agradable comer ahí. Ojalá que un día vayas con tu ángel acompañante, ¿de acuerdo? Por supuesto que sí. Encantada. Israel Esteves, no me pierdo el programa, me gustaría que hablaran un poco del restaurante El Taquito. Hay un restaurante que ya desapareció, el Tampico Club, dice Miguel Ortiz. En este restaurante se inició la carne asada. La tan pequeña. La carne tan pequeña, claro. Oye, pero era un restaurante maravilloso, el Tampico. Que además las referencias era el lugar para la familia revolucionaria pasada. O sea, fue cuando empezó a disparar, empezó a hacerse famoso. Y no lo menciona en otro gran libro de él, que es el de Nueva Grandeza Mexicana. Pues hay que verlo, dice nuestro amigo Miguel, que ahí conoció a Anthony Quinn, Sarita Montiel, cuando servir era un arte. Y bueno, aquí tiene que convertirse en una especie de arte, despedir a nuestro invitado. Tengo que tener mucha delicadeza para decirte que ya es hora de que terminemos nuestra conversación, cosa que lamento, pero me quedo con tu libro, agua a la boca, y muy agradecida porque lo hayas hecho. No, muchas gracias porque lo hayas escrito. Mil gracias por su atención, por su presencia, y ya sabe, nos vemos el próximo viernes, sí, para seguir conversando. Hasta entonces.